Dios les bendiga, saludos a cada uno de ustedes que van a estar viendo esta enseñanza acerca de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9, 24, 27, que le hemos titulado también la profecía que traza el marco profético de la Biblia, gloria sea al Señor. Vamos a estar dando una serie de enseñanzas en 4 partes, o 4 enseñanzas mejor dicho. Hoy iniciamos con la primera, que es una manera un poco introductoria y general, panorámica de lo que trata esta profecía. Y después intentaremos llevar a cabo cada una de sus partes y entrar a profundidad en detalle de lo que trata esta profecía. Amén. Gloria sea al Señor. Así que si de pronto no puede comprender todo lo que estamos generalizando en esta ocasión, poco a poco vamos a ir viendo más a detalle en las siguientes enseñanzas que vamos a estar compartiendo por este canal, por esta vía y también por Facebook y también por nuestro grupo de Instagram. Vamos a dejar los detalles en la parte de los comentarios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que iniciamos y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Las 70 semanas de Daniel. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Iniciamos en esta parte de Daniel en Babilonia para dar un contexto del trasfondo de lo que estaba pasando Daniel en el tiempo que él empieza a investigar acerca de la profecía de las 70 semanas que se había dicho en Jeremías 25. Entonces en el año 539 a.C., muchas décadas después de que los babilonios conquistaran Jerusalén y enviaran a sus habitantes al exilio, el anciano Daniel, ya para esa época, ahora famoso por su perspicacia profética y su inquebrantable integridad mientras vivía en medio de la pagana Babilonia, se encontró en un estado de ansiedad espiritual, vejación del alma y profunda angustia emocional. O sea, esa era la condición de Daniel justo cuando él comienza a querer indagar sobre la profecía de Jeremías de los 70 años que tenían que pasar en Babilonia. Entonces, después de leer los escritos del profeta Jeremías, que el cautiverio babilónico y las desolaciones de Jerusalén solo durarían 70 años, Daniel se dio cuenta de que el momento de la restauración de Jerusalén y el regreso del pueblo judío a la tierra prometida ocurriría muy pronto. Entonces, Daniel ya está pensando que se aproxima el cumplimiento de esa profecía y que terminaría en un regreso posible a Jerusalén. Entonces, en eso se encontraba Daniel en esa parte. A estas alturas de su vida, Daniel tenía unos 70 años viviendo en Babilonia y probablemente rondaba los 80 y algo de años de edad, tomando en cuenta si él tenía alrededor de 12, 13, 15 años, 16 años, perdón, que digamos, llegó a Babilonia. Todo esto son cálculos, ¿no? De acuerdo a las fechas que podemos conseguir en una investigación histórica de los acontecimientos, de los eventos. Entonces, ya anciano, Daniel hizo los cálculos mentalmente, o tal vez incluso los anotó en un trozo de pergamino mientras leía las palabras de Jeremías, en Jeremías 25, del 11 al 12, y capítulo 29, versículos 10 y 14. No vamos a ir a ver esa profecía en particular, sino que estamos concentrados en la profecía a Daniel, en Daniel 9, 27, 9, 24 y 27. Amén. Gloria sea al Señor. Y seguimos con el contexto en Babilonia. Entonces, desde el momento del exilio inicial del pueblo judío en el año 605 a.C., desde el momento del exilio inicial, hasta el primer año del reinado del rey Ciro sobre Babilonia en el 539 a.C., habían transcurrido más o menos 66 a 67 años. Por ello, Daniel sabía que el exilio tendría que terminar muy pronto. Como señalan muchos comentaristas, Daniel probablemente consideraba los 70 años de la profecía de Jeremías como un periodo de tiempo literal, aunque también podía entenderse como un número redondo o una aproximación general al tiempo, o sea, 70 años, alrededor de esos 70 años, ¿no?
A efectos prácticos, Daniel esperaba la restauración en ese periodo de tiempo, en ese cálculo de tiempo, entre 66 a 70 años después del destierro. O sea, 70 años literales. Era lo que ellos estaban contando. Pero ¿cuándo cumpliría el Señor estas promesas? Si ya estaban por cumplirse los 70 años de este cautiverio babilónico en Babilonia, al cumplirse la fecha o los años, el conteo de años, ¿será que ya iban a regresar o qué era lo que iba a acontecer? No había llegado el momento de la restauración, o al menos debería estar a la vuelta de la esquina. Son preguntas que nosotros podemos hoy, digamos, de alguna forma cotejar, imaginar, pensar qué es lo que estaba en la mente de Daniel en su situación particular en Babilonia, al momento de que él pensaba que ya era el cumplimiento de esta profecía, de este cautiverio que se tenía que cumplir. Así que gloria al Señor. Ese es parte del contexto de Daniel en Babilonia, para dar un panorama, para tener un panorama de lo que era el trasfondo, digamos, de Daniel antes de que venga la profecía de las 70 semanas. Estas eran las agitadas cavilaciones que agitaban en el alma de Daniel mientras meditaba sobre las profecías de Jeremías y anhelaba ver a Jerusalén resurgir de las cenizas de la destrucción, porque recordemos que Jerusalén fue completamente destruida por Babilonia. Y como leemos en Daniel 9:2, ahí inicia, digamos, esta oración de Daniel y esta búsqueda, esta súplica por preguntarle al Señor directamente qué es lo que iba a acontecer con esta profecía, en qué iba a terminar su cumplimiento o qué es lo que vendría para su pueblo, y comienza a hacer esta gran oración, que es una de las oraciones más poderosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, de arrepentimiento, de súplica por el pecado, pero también buscando una respuesta de parte de Dios a este acontecimiento del cautiverio babilónico. Entonces, Daniel 9:2 se lee: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años. Y es importante aquí mencionar que Daniel está mencionando años y no días. De los años, que tiene que ver con las 70 semanas que después vamos a ir viendo para diferenciar si son años o son días. Aquí Daniel menciona que son años, el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces es importante aquí señalar que Daniel no está hablando de años y no de días. Esto tiene que ver después, repito, con la semana 70, porque algunos van a interpretar que si son días o son años, pero aquí vemos que Daniel completamente nos está diciendo que son años. Alabado sea el Señor, gloria sea el Señor. Entonces continuamos con esta gráfica. No vamos a revisar cada uno de estos puntos aquí, pero tenemos el capítulo en Daniel, capítulo y versículo en Daniel, fecha cronológica de diferentes acontecimientos, para que tengamos un panorama también más amplio de las fechas y los acontecimientos y los personajes principales en el libro de Daniel. No vamos a nombrar cada uno de estos ahora. Al terminar nosotros todas las presentaciones, vamos a poner todo el material disponible para aquellos hermanos que quieran profundizar más a detalle cada uno de estos puntos, y de la cronología y de las fechas y de los eventos. Si quieren hacer un poco más profundo su estudio, esto va a estar disponible también. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Y seguimos también con un contexto de lo que era toda la vida de Daniel en Babilonia, o lo que fue la vida de Daniel en Babilonia, de los diferentes eventos también que podemos tener en el libro de Daniel. No vamos a ir uno por uno porque si no se extendería este video y esta enseñanza, pero aquí pueden ver la gráfica. Como repito, vamos a poner material disponible para los que quieran profundizar más en estos detalles. Cuando ha llevado Daniel en el cautiverio babilónico, interpretando el primer sueño, interpretando el segundo sueño, el foso, las visiones, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y aquí está la edad, amén. Así que esto se puede repasar más a detalle, pero simplemente es una vista panorámica de la vida de Daniel en Babilonia. Amén. Y aquí tenemos la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, 24, 27.
No la vamos a leer toda porque si no nos alargamos en el video. Pero los que ya conocen la profecía, los que ya han estudiado la profecía, los que todavía no la conocen, los que todavía no están familiarizados con la profecía, pues aquí están los 4 versículos que encierra esta profecía de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No lo vamos a leer todo porque todavía vamos a ir explicando más cada uno de estos versículos y de los acontecimientos que menciona y los personajes que menciona. Pero aquí está toda la profecía que trata Daniel 9, 24, 27, que esta es la contestación a la oración de Daniel. Amén, gloria al Señor. Y seguimos adelante con esta diapositiva que nos señala 10 aspectos posibles de esta profecía. Como vimos los 4 versículos o digamos esos párrafos donde se nos muestra la profecía como tal. Y esta profecía pues tiene mucha información profética y hay que sacar los números, hay que sacar la calculadora y ver el enfoque. Número 1, ver el enfoque. Judíos, Jerusalén, periodo de tiempo, son 490 años, versículo 24. Vamos a contar los años como 360 días del año calendario judío y no del gregoriano como nosotros conocemos hoy en día. ¿Cuántas profecías hay? En el versículo 24, 6 fechas posibles del inicio del comienzo de esta profecía. En el 444 a.C., versículo 25. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el comienzo de la profecía y la entrada triunfal a Cristo? Versículo 25. Amén. Brecha entre el año 483 y el año 484, versículo 26. Últimos 7 años, periodo de la tribulación, futuro. Daniel 9:27, reinicio de la tribulación, en el sentido de que si creemos que se cumplió algo en la destrucción de Jerusalén en el año 70, un aspecto de tribulación sobre Jerusalén, pero no es la totalidad de la tribulación, sino que creemos que viene la gran tribulación, que sería Daniel 9:27, Apocalipsis 6:19. Entonces tendríamos que ver cada uno de estos puntos y desglosarlos un poco más, pero estamos viendo una panorámica general, como les repito. Por eso es que lo que queremos dar es una panorámica general para que vayan teniendo una idea de lo que trata la profecía. Después vamos a ir viendo ya más concretos ciertos de estos puntos, como por ejemplo aquí 6 profecías que tienen que cumplir. Tenemos que ver esta parte más a detalle, la brecha entre el año 483 y el año 484, versículo 26, y por supuesto la semana final, la semana 70. Amén. Amén, gloria al Señor. Seguimos adelante y ahora vamos a ver 7 aspectos de la importancia de esta profecía en Daniel 9, 24, 27. Vamos a ir viendo uno por uno más adelante. Aquí vamos a dar un repaso general a cada uno de estos puntos de la importancia de esta profecía. Es una de las escrituras clave con respecto a la profecía del fin de los tiempos. Sabemos que no todos los cristianos están de acuerdo en si se refiere a si es una profecía con respecto al fin de los tiempos. Vamos a ir viendo más a detalle esta parte de las diferentes interpretaciones que existen con respecto a esta profecía. Amén. Pero para nosotros que tenemos una interpretación premilenial, dispensacional y futurista, sí tiene que ver con el tiempo, con el fin de los tiempos. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Traza el marco profético de Israel. Desde el momento que se da la profecía a Daniel, como contestación a su oración, desde ahí en adelante, traza completamente el marco profético de Israel. Quizá en estos pasajes de Daniel 9, 24, 27 no vemos el reino milenario, no vemos aspectos, digamos, que podemos encontrar en Isaías 61, en Ezequiel 36, 37 en adelante, diferentes, o si vemos por ejemplo en Mateo 24, etcétera. Quizá si unimos todas las partes proféticas, vemos ampliamente el marco profético sobre Israel, pero la que traza el marco profético exactamente lo que tiene que pasar Israel es esta profecía.
Amén. Porque eso involucra desde el momento de los eventos, de las fechas, de los personajes, de todo lo que tiene que ocurrir del regreso a Babilonia, del regreso del cautiverio babilónico, eh, y de ahí de la brecha que tiene que pasar Israel hasta que venga el Mesías príncipe, y luego que sea cortado, más no por sí, el príncipe que ha de venir, y luego la semana 70. Entonces es un marco profético amplio en pocos versículos. Entonces la importancia de esta profecía radica en esto. La palabra del Señor contiene mucha profecía desde Génesis a Apocalipsis, desde Isaías hasta Malaquías, todo eso es profético. Imagínense usted entonces cuánta profecía no tenemos en la palabra del Señor. Pero esta profecía en particular es el marco profético, lo marca exactamente de lo que tiene que pasar con Israel. Amén. Proporciona evidencia clara de que la Biblia es inspirada por Dios, por lo mismo que es profecía, y que Dios, veamos en el siguiente punto, es soberano. Corrobora la verdad de que Dios es soberano, completamente soberano. Entonces, en la parte profética, hermanos, nosotros podemos comprender la soberanía de Dios en sus propósitos, ¿no? Desde que una profecía es dada hasta el cumplimiento de dicha profecía al tiempo de Dios, cuando Dios lo tiene determinado. Por ejemplo, si hablamos del arrebatamiento, no sabemos el día, ni la hora, ni la fecha. Solo Dios sabe exactamente cuándo ha de ocurrir. Entonces, pero esta profecía de las 70 semanas de Daniel completamente marca el panorama profético de Israel, y comprendemos completamente cómo Dios es soberano sobre sus planes de salvación, de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la progresión de toda la revelación del plan de salvación y de los eventos, los acontecimientos y lo profético, y todo lo que tiene que cumplir. La profecía es fuerte para poder comprobar, corroborar cómo Dios es completamente soberano dentro de la historia humana. El que dirige la historia humana en realidad es Dios. Amén. El hombre tiene libre albedrío, puede tomar decisiones, y muchas cuestiones y muchas cosas que pasan son consecuencias de sus decisiones, pero al final de todo, Dios es el que es soberano. Amén. Número 5, ha estimulado a muchos judíos y cristianos a considerar las afirmaciones del Mesías. O sea, los propios judíos cuando estudian esta profecía, y si ellos buscan al Mesías ahí, pero no quieren voltear a Cristo, pero la misma profecía les anima a voltear a Cristo. O sea, hablando del judío ortodoxo, aquellos que no son cristianos, que no son judíos cristianos, son mesiánicos, y estudian la profecía, y estudian los eventos ya sucedidos con respecto a Cristo. Ellos tienen que pensar, tienen que meditar en esta parte. Y también a los mismos cristianos, en el sentido, a aquellos que no les gusta mucho la profecía, aquellos que no están interesados en profundizar, o aquellos que están interesados a profundizar, pues que más que esta profecía, o mismos incrédulos, hermano, al analizar esta profecía, que es lo que arroja realmente esta profecía acerca de las afirmaciones del Mesías que ha de venir, que vino y que vendrá, gloria sea al Señor, al estudiar el marco profético. 6. Refuta el intento de muchos de cuestionar la fecha en que se escribieron las profecías de Daniel. Si estudiamos bien a profundidad las fechas con respecto al libro de Daniel, porque tenemos intentos de ciertas personas a cuestionar cuándo se escribió Daniel, si se escribió poco antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, o las fechas que tenemos que se manejan comúnmente son las auténticas. Entonces hay ese cuestionamiento. Vamos a ver un poco de eso más adelante. Estimula una mayor expectativa sobre el inminente retorno de Cristo. Esto mayormente no por los acontecimientos que ya sucedieron, que ya pasaron, sino por los acontecimientos que faltan. En este caso, la parte de la tribulación, y también la parte de la manifestación del anticristo y de los juicios, etcétera, que si ya lo unimos a la revelación con Mateo 24 y Apocalipsis del 6 en adelante, vemos todo el panorama profético, y si creemos que Cristo, el Mesías, puede aparecer en cualquier momento, entonces en esa parte, este estudio de esta profecía nos alienta de esa manera. Más adelante vamos a ver más a detalle esta parte. Amén. Amén, gloria al Señor. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos que acabamos de nombrar,
El punto número 1 con respecto a la importancia de esta profecía es que es una de las escrituras clave con respecto a la profecía del fin de los tiempos, o el fin de esta era, o el fin de este siglo. Si comprendemos lo que significan esos versículos en la profecía de Daniel, tendremos un buen marco para entender todo lo que la Biblia dice sobre el futuro escatológico, o el fin de los tiempos, o el fin de esta era. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, los asombrosos eventos de Apocalipsis del capítulo 16 al 19 son simplemente una expansión de Daniel 9:27. Eso lo vamos a ver también más adelante, más hacer esa conexión. Yo sé que muchos ya conocen esta parte, pero nos estamos dando una introducción aquí, gloria sea al Señor. Como repito, una panorámica de esta profecía, y después vamos a entrar a más detalles. Gloria sea al Señor. Lo que se presenta aquí en forma condensada se expande grandemente en el Nuevo Testamento, es decir, en esos versículos de Daniel, de esa información que se le da a Daniel, de esa profecía que se le da a Daniel en conexión a la contestación de su oración, eso se expande no solamente en el Nuevo Testamento, sino también a partir de que se le da la fecha, los eventos y los acontecimientos, los personajes, todos de ahí en adelante eso se expande, hermano. Se expande para lo que es el plan de Dios profético, no solamente para Israel, sino también para las naciones. Amén. Y para el Mesías, en su primera venida y su segunda venida, y para el reino milenario o la era mesiánica. Así que por eso es importante esta profecía, para poder ir viendo este marco profético. Amén. Amén. Y seguimos adelante ahora con el punto número 2 en cuestión de la importancia de esta profecía, que es, marca marca o traza el marco profético desde el momento que se da a Daniel, y ahí marca todo lo que va a ser este marco profético en adelante. Si usted se ha preguntado de dónde sacan ciertos escritores o también predicadores populares el concepto de un futuro periodo de 7 años de tribulación, no es tanto de Mateo ni de Pablo, sino de Daniel 9:27. Amén. Porque vemos que en las redes sociales y a través de los años, antes de las redes sociales, siempre se ha hablado de la gran tribulación, especialmente, digamos, de esta parte desde el resurgimiento de Israel como nación en 1948 en adelante. Esta parte que siempre se ha estado enseñando en nuestras iglesias década tras década, y que todavía podemos ver hoy día más también a través de las redes sociales, y vemos predicadores, vemos algunos escritores hablar de 7 años de tribulación. Pues la respuesta es que, aunque Jesús la menciona en Mateo 24:15, donde habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues se refiere a Daniel 9:27. O si vemos a Pablo en 2 Tesalonicenses 2:14, donde habla del anticristo, que se siente en el templo de Dios como si fuera Dios. Pues esos eventos, y también comparamos Apocalipsis capítulo 6 al 19, pues eso, si lo conectamos con Daniel 9:27, pues es el marco profético. Entonces, desde que se da la profecía a Daniel en respuesta a su oración, de ahí en adelante comienza a trazar el marco profético para Israel y para los gentiles también. Primero con la venida del Mesías, con la primera venida del Mesías, con la segunda venida del Mesías, pero entre ellos está la tribulación, en medio, en ese marco profético de las 70 semanas, pues está la semana 70, y la venida del anticristo, y la tribulación y el tiempo de angustia para Israel, etc. Entonces, ese es el marco profético. Aunque en Daniel 9:27 no detalla lo que vemos en Apocalipsis, ni en Mateo, ni en segunda de Tesalonicenses, pero sabemos que si hacemos esa conexión, ese es todo el marco profético. Entonces, Daniel 9:27 es la base, amén, para el resto. La visión de las 70 semanas reveladas en Daniel 24 y 27 es sin duda la profecía que traza el marco profético de la Biblia. ¿Sobre quién? Sobre Israel, Cristo y el anticristo. También es cierto que pocas predicciones en la Escritura han sido interpretadas de tantas maneras como las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27. Nosotros estamos hablando desde la perspectiva premilenial, dispensacional, aunque debería decir solamente premilenial, pero también podemos decir dispensacional, porque premilenial y dispensacional
El dispensacional también es premilenial. Entonces, a veces se confunde al decir que soy premilenial, como diciendo que no soy dispensacional. Y si digo que soy dispensacional, algunos dirán que no soy premilenial, pero el dispensacionalismo también es premilenialismo. Entonces, esa es nuestra perspectiva de la cual estamos viendo nosotros aquí. Pero esta profecía tiene diferentes interpretaciones en el cristianismo. Eso lo vamos a ver un poco también más adelante. Amén. Amén. Y vamos a dar una cita. Amén. En lo que estamos explicando cada una de estas partes de la importancia de esta profecía, vamos a ir dando algunas citas para que nos den un poco de iluminación en el sentido de cómo la han entendido diferentes autores, en este caso dispensacionalistas, de esta parte de la importancia de esta profecía. Lo que dice aquí el autor Walger, John Walger, vean lo que dice aquí: la interpretación de la revelación dada a Daniel sobre las 70 semanas constituye uno de los factores determinantes de todo el sistema profético. La intención que le prestan todas las escuelas de interpretación, las diferentes escuelas, y los ataques, o sea, hay diferentes interpretaciones, hay diferentes escuelas, hay ataques a la autenticidad del libro mismo de Daniel. Por eso se combina para entonces buscar cuál es la luz exacta de esta profecía. ¿Cuál es la luz que esta profecía realmente nos da? Y ahí o sea, ahí hay divergencia, ahí hay diferentes interpretaciones. No nos ponemos todos de acuerdo, pero por eso hay que revisar bien la profecía. La interpretación de este pasaje influye inevitablemente en todos los demás puntos de vista. Como uno interpreta esta profecía de Daniel 9, 24 y 27, como uno la interprete, de ahí fluye todo lo demás que usted va a decir con respecto a la profecía en el resto de la Biblia, de ahí en adelante. Y también si es correcta o no la interpretación que le estamos dando. Entonces, esta es una condición que se necesita, es una línea, eso es lo que se requiere del estudioso de la profecía. Es algo como decir, si no interpretas bien esta profecía, todo lo demás te va a confundir, te va a salir mal. Si esta profecía la estás interpretando mal, el resto también, lógicamente, estará mal. Es lo que está diciendo John Walger aquí. Amén, gloria sea al Señor. Seguimos adelante con el punto número 2 que estamos tratando, que es la importancia del marco profético para Israel. Como se discutirá más adelante, Daniel 9, 24 y 27 establece en forma resumida un marco de los eventos que impactarán a Israel y a Jerusalén, principalmente. No hay referencia alguna a la iglesia en este pasaje, aunque algunos comentaristas todavía imaginan alguna referencia a la iglesia. Sabemos que hay interpretaciones que intentan sacar a Israel y a Jerusalén del mapa profético en la actualidad. Y a partir de lo que se cumple en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén, de ahí en adelante, tenemos ese tipo de interpretaciones que vamos a ir también, como repito, viendo, que intentan totalmente alejarse de esta conexión. Y aunque ellos insisten, pero no hay una referencia a la iglesia, no encontramos en estos pasajes. De Daniel 9, 24, 27 no hay una referencia a la iglesia, aunque algunos insistan. Al contrario, más bien lo que podemos ver es el inciso B que tenemos aquí, que los judíos podrían haber conocido el momento de la llegada del Mesías, si ellos se dedicaban a estudiar el cumplimiento de la semana 70, si ellos buscaban cuándo sería el cumplimiento, cuándo sería la venida del Mesías, o el inicio de la era mesiánica, la destrucción de los enemigos, etcétera, etcétera, el habitar en la tierra, de acuerdo a las mismas profecías de Isaías, en Ezequiel, etcétera, ellos podían indagar cuándo sería. Y si un judío se hace mesiánico, en el sentido que es cristiano, pues puede ver la entrada triunfal en Lucas 19:44, cuando el Señor entra en Jerusalén. Y entonces hace esa conexión. O sea, para eso, en ese sentido sí. O sea, la profecía es para Israel y para Jerusalén, no para la iglesia, las 70 semanas de Daniel. Entonces, el inciso B, los judíos podrán saber el tiempo también de la llegada del anticristo, no solamente del Mesías, príncipe, sino también del antagonista, en este caso el anticristo.
Entonces, la profecía no sirve para ver la iglesia aquí en esta parte. Algo que algunos intenten hacerlo, pero realmente no hay ningún aspecto o forma que nosotros podamos ver que la iglesia está incluida en esta semana 70 de Daniel. Por eso es que nosotros cuando vamos y estudiamos el arrebatamiento de la iglesia, no vemos a la iglesia ahí, porque desde que comienza la profecía no hay indicios de que pudiera estar la iglesia dentro de estos eventos. Amén. Amén. Y siguiendo con la importancia de la profecía, y aquí si vemos el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Volvemos a hacer el énfasis aquí de lo que trata esta profecía, sobre el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel, que en este caso pues sabemos que es Jerusalén. Para terminar la prevaricación, esto lo vamos a ver más adelante, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí lo que queremos es subrayar es que no hay por dónde ver la iglesia, amén, sino que la profecía está determinada sobre el pueblo, que en este caso pueblo de Daniel, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, en este caso que es Jerusalén, amén. Daniel había preguntado sobre el inminente regreso de Israel a su tierra. Es el contexto con el cual iniciamos al inicio. Pero en lugar de eso, Dios le dio la revelación de las 70 semanas para asegurarle a Daniel que Dios cumpliría sus promesas de pacto a la nación. Y esto es bien importante aquí, porque Dios le trae esa revelación a Daniel sobre su pueblo y sobre la santa ciudad. Y vamos a ver que hay, en lugar de, o sea, ahora no solamente son 70 semanas o 70 años, perdón, sino que van a ser ahora 70 semanas para poder ver toda la oración de Daniel contestada. Pero Dios cumplirá sus promesas de pacto, el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Ahora nosotros desde el contexto del Nuevo Testamento podemos comprender esta parte. Amén. Gabriel informó a Daniel de que Dios regresaría a Israel a su tierra y establecería la era mesiánica. O sea, Israel va a regresar a su tierra y va a establecer la era mesiánica, pero no exactamente ahorita, Daniel. Ahorita que regreses, al terminar este cautiverio, no exactamente se va a establecer la era mesiánica, que es lo que nosotros conocemos como el reino milenario. Sin embargo, Gabriel continuó diciendo que esto no se cumplirá en última instancia al final de la cautividad de 70 años en Babilonia, sino al final del periodo de las 70 semanas establecidas, que en este caso queda la semana 70 por cumplir, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Amén, y seguimos adelante con el punto número 2. Se parecía que le estamos dando demasiada importancia a este punto número 2, pero es que realmente la tiene, amén, la importancia del marco profético. Vamos a ver esta cita del doctor Robert Culver sobre el libro de Daniel. Amén. Es como un comentario sobre el libro de Daniel, un breve comentario sobre el libro de Daniel. Dice, dejemos que los comentaristas postmileniaristas y ya milenaristas miren detenida y constantemente este hecho. Esta profecía es una profecía para el pueblo de Daniel, se vuelve a subrayar aquí y a mencionar aquí, y la ciudad de Daniel. O sea, es que pareciera que a algunos no les queda claro, o aunque aceptarán esta parte, algunos como que no les queda claro, a otros sí la aceptan, pero vamos a ver más adelante dónde ellos creen que se cumple. Amén. Pero que quede claro que la profecía es sobre el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Ninguna alquimia de la interpretación espiritualizante, originista puede cambiar eso. O sea, la interpretación literal, gramatical, histórica, al pie de la letra, lo que dice cada versículo, lo que dice cada parte profética, si la vamos a tomar literal, gramatical, en su sentido textual, llano, y a la luz de otras profecías, y a la luz de los pactos, y a la luz de la profecía de las 30 semanas de Daniel, y a la luz de Mateo 24, Apocalipsis, la escatología paulina, etcétera, etcétera. Pero especialmente todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, si lo traemos leyendo desde una forma determinada, tenemos que mantener esa consistencia. Pero a las otras escuelas que espiritualizan o alegorizan, digamos, desde aquella escuela de Orígenes, desde que empiezan a espiritualizar el texto y que, aunque diga el texto en el Antiguo Testamento o esta profecía de Daniel, ciertamente ciertas cosas, ellos van a decir, no, exactamente no significa eso, sino que significa esto y aquello. Entonces, esa es la diferencia.
Pero nosotros, la interpretación que nosotros tenemos es que es una interpretación que tiene que estar ajustada a que tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Amén. Amén. Y seguimos con otra cita para ver la importancia del marco profético. Aquí tenemos la cita del doctor Harold Horner sobre las 70 semanas de Daniel. Daniel había preguntado sobre el inminente regreso de Israel a su tierra. Daniel había preguntado cuándo va a ser el regreso. Pero en lugar de eso, Dios le dio la revelación de las 70 semanas que era para asegurarle a Daniel, o sea, era para asegurarle a Daniel que Dios cumpliría sus promesas de pacto a la nación. Teníamos que ver el pacto abrámico, el pacto mosaico, pero también el pacto davídico, el nuevo pacto. Cada uno de los pactos contienen promesas multidimensionales, que quiere decir promesas espirituales, promesas físicas y creacionales. O sea, tienen diferentes aspectos. Entonces tiene que cumplir cada uno de esos aspectos. Gabriel le informó a Daniel que Dios traería a Israel de regreso a su tierra y establecería el reino mesiánico, reino milenario, que conocemos nosotros. Sin embargo, Gabriel continuó diciendo que esto no se cumpliría finalmente al final del cautiverio de los 70 años en Babilonia, sino al final del periodo de 70 semanas que se menciona. Y usted dirá, pero hermano, no, todos esos detalles no vienen ahí. Claro, no vienen ahí, pero si miramos todo el libro de Daniel, vamos a ir comprendiendo todo el panorama. Si miramos Daniel 2, de la imagen de metales, vemos Daniel 7, Daniel 11 y 10, 10, 11 y 12. Si juntamos todo el libro de Daniel, podemos tener ese panorama más completo. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a ir haciendo también. Gloria sea al Señor. Punto 3. Proporciona evidencia clara de que la Biblia es inspirada por Dios. Queremos mencionar esto brevemente aquí. ¿Por qué? Porque una de las evidencias más fuertes para probar la inspiración divina de la Biblia, a muchos creyentes se les pregunta frecuentemente por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios, y es útil conocer ciertos pasajes que establecen claramente elementos predictivos que son inconfundibles y que indican la capacidad de la Biblia para predecir eventos en un futuro lejano. En otras palabras, si nos preguntan a nosotros por qué creemos que la palabra es inspirada por Dios, por la profecía misma. La profecía es algo importante, algo determinante. Cuando nos pregunten, cuando evangelizamos, cuando hablamos con ateos, y los invitamos a estudiar la profecía, o los invitamos a determinado pasaje, vamos a comprobar la inspiración divina por lo que se predice, por lo que se cumple y lo que falta por cumplirse. En fin, son aspectos que podemos tomar en cuenta la profecía, que nos ayuda a determinar que la palabra es inspirada por Dios. Amén. La Biblia. Esto solo podría ser por el poder divino que señala el momento exacto en la historia cuando el Mesías judío se presentaría al pueblo judío. Y lo hace más de 500 años antes de que el evento tuviera lugar. Es tan simple y detallado que siempre ha sido una gran vergüenza para los comentaristas judíos. En otras palabras, hasta para el propio judío, hermano, que no quieren creer en el Mesías, pero cuando estudian detalladamente la profecía de Daniel y ven el Nuevo Testamento, queda perfectamente claro, amén. Así que en ese sentido, pues, vemos completamente que el Nuevo Testamento también es inspirado. Si el judío cree que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pues el Nuevo Testamento también es la palabra de Dios porque conecta la profecía de la semana 70. Amén. Amén. Y seguimos en el punto número 4. Corrobora la verdad de que Dios es completamente soberano. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel es poderosa, hermano, para poder ver el panorama profético sobre Israel, pero también para ver la soberanía de Dios, hermano, en el plan de salvación, en el control de la historia humana, etcétera. La profecía es tan convincentemente precisa que no deja duda de que Dios es soberano y tiene pleno control sobre el tiempo y los asuntos de los hombres aquí en la tierra. O sea que el hombre puede gobernar por cierto tiempo. Vemos imperios que caen, imperios que se levantan. Vendrá el último imperio, también será derribado, etcétera. Entonces, la profecía es poderosa y la profecía de Daniel es el marco profético.
Esta gran verdad debería animar al cristiano en su fe en Dios. Cada vez que estudiamos la profecía, sabemos que la profecía no a todo mundo se le da, hermano, no a todo mundo, digamos, se le aclara la mente y algunos prefieren no entrar a la profecía. Hay otros que se les da, que Dios los anima, que Dios los motiva a estudiar la profecía. Pero cuando vemos, o ya sea que la estudiamos o que alguien nos comparte y vemos el panorama profético, vemos cómo Dios lleva el control sobre el tiempo, sobre los asuntos de la tierra, etcétera. Todo eso nos debe animar, alentar. Y eso siempre hace la profecía conmigo en particular. Siempre me ha alentado a seguir adelante. Entre más profundizamos, más comprendemos, vemos que Dios va a cumplir sus planes, sus propósitos, y que la redención se va a cumplir totalmente en Cristo, en la consumación, en el fin de los tiempos, en la eternidad, gloria sea al Señor. Y de esa manera, si lo vemos de esa manera, pues eso debe de asustar o redarguir, mejor dicho, al pecador que aún no es salvo. O sea, si llega a tener ese acercamiento a la profecía. Entonces, por eso la profecía, hermanos, es bueno siempre enseñar de profecía en la iglesia. ¿Amén? Siempre tener temática profética del cumplimiento de los tiempos, del fin de los tiempos, de la primera venida del Mesías, de la segunda venida del Mesías, etcétera, etcétera. Siempre es importante, hermano, para considerar las afirmaciones que la palabra de Dios nos da con respecto a todo el marco profético. Amén. 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 Seguimos adelante en la siguiente diapositiva y el punto número 5 que nos señala de la importancia de esta profecía, no solamente el marco profético, la inspiración de la palabra, Dios es soberano, sino que también ha estimulado a muchos judíos y cristianos a considerar las afirmaciones del Mesías o sobre el Mesías. Amén. ¿Qué queremos decir con esto? Que una interpretación gramatical histórica de la profecía, como vimos en la parte anterior, te da el marco profético. Muchos no quieren aceptar ese marco profético, entonces van a buscar una manera diferente de interpretarla, alegorizarla, de espiritualizarla, etc. Sea campo judío, no cristiano o cristianos, digamos, preteristas, amileniales, postmileniales, etcétera, diferentes escuelas de interpretación que van a usar una hermenéutica diferente a la hora de interpretar este pasaje. Pero en muchas ocasiones se ha quedado como algo anecdótico. ¿Por qué? Porque intentan decir que no es cronológica, sino que más bien es una crónica de los eventos. Entonces, imagínense que tiene que ver con Antíoco Epifanes. No es cronología, es una crónica. O que la era mesiánica es un tiempo indefinido. Por ejemplo, la milenial. Que no son 490 años, sino días, hasta días lo ponen. O que simplemente si hablamos de 7 unidades de 7, pues significa perfección. Entonces son refutaciones que más que todo son anecdóticas. Entonces realmente la profecía de una manera interpretada correctamente te va a llevar a una forma literal con pruebas indiscutibles de que el programa de Dios para Israel, para la futura manifestación del anticristo y la venida gloriosa de Cristo, para establecer su reino milenario. O sea, estos aspectos, ¿cómo podemos reinterpretar estos aspectos? O sea, para Israel, el programa para Israel. Pues la única forma es espiritualizarlo, decir que es un tiempo indefinido, alegorizarlo, no son exactamente esos días o años, o extenderlos, o minimizarlos, o poner a ciertos eventos como que ya sucedieron, etc. Pero realmente esas refutaciones no han podido realmente, digamos, anular la interpretación gramatical histórica. ¿Amén? Y sirve para aquellos que realmente toman consideración esa parte, pues para ayudarlos en esa parte de que puedan comprender de lo que trata realmente esta profecía. Amén. Amén. Y dentro de esas escuelas y diferentes escuelas de interpretación, hay, por increíble que parezca, hay algunos que intentan refutar el hecho de cuándo se escribió Daniel. Pero si vemos la profecía de Daniel tal como está escrita, a la luz de una interpretación gramatical histórica y de los acontecimientos que ya pasaron en parte y que son futuros, es indiscutible que digamos, no se puede fechar Daniel a la fecha que algunos dan. Pero sin embargo, si ese fuera el caso, y por ejemplo el caso de los eruditos liberales han tratado de fechar el libro de Daniel con el fin de eliminar la responsabilidad
de la profecía predictiva, de lo que realmente predice esta profecía. Dicen que el libro fue escrito después de que ocurrieron los hechos, aunque así lo fuera, de cualquier manera sería un testimonio irrefutable de que la profecía de la primera venida del Mesías y de que se quitara la vida al Mesías es verdadera. En otras palabras, aunque, o sea, ¿cómo pueden fechar el libro de Daniel? No lo pueden fechar, obviamente, después de la primera venida del Mesías, sino que tiene que estar, aunque no sea, si le quieren fechar, que no al tiempo de Daniel, como vimos en las primeras diapositivas, y lo quieren poner que no fue Daniel, sino que un pseudo Daniel u otro Daniel, poco antes de la venida del Mesías, de la primera venida del Mesías príncipe, aunque intenten eso 100 años antes, 150 años antes, pues no importa, todos se cumple en la parte de que se quitará la vida al Mesías. O sea, la profecía no deja de ser verdadera. Amén. Puesto que nadie fecha a Daniel al tiempo de Cristo, ni tampoco al tiempo de Cristo, mucho menos después de Cristo. Es un caso claro de que la profecía predictiva, que establece la credibilidad de todos los demás temas que se encuentran dentro de la profecía. Esta observación también explica por qué los críticos se esfuerzan tanto por desacreditar este pasaje. O sea, hay críticos, por increíble que parezca, hermano, hay críticos de esta profecía, y sabemos que hay escuelas de interpretación liberales o crítica textual, etcétera, etcétera. Por increíble que parezca, hermano, pero se da ese contexto a nivel del cristianismo. Y tenemos esta cita aquí del doctor Henry Morris. En esto que estamos hablando de cuándo se escribió Daniel, o cómo podemos fechar a Daniel. Él nos dice que la profecía fue dada más de medio milenio antes de su cumplimiento. La probabilidad de que Daniel pudiera adivinar la fecha, por decir así, de la manifestación y la crucifixión del Mesías es esencialmente cero. Solo la inspiración sobrenatural. O sea, Daniel no podría si fuera un Daniel diferente, o un pseudo Daniel, o Daniel no fuera una revelación divina, exactamente. Cualquier interpretación que puedan dar, cualquier refutación que puedan hacer para desviar realmente de lo que contiene la profecía, no se puede, hermano, porque solo la inspiración sobrenatural puede dar cuenta de profecías cumplidas como esta. De hecho, estos eventos se cumplieron casi 2 siglos, incluso después de la fecha asignada a Daniel, por eruditos que niegan que tales profecías pudieran ser válidas. Es decir, aunque se intente poner otra fecha distinta de la que comúnmente se ponen de las fechas que podemos ver en el libro de Daniel, de los eventos, de los personajes, aunque busquen fechar que el libro de Daniel es posterior a esos eventos, que ya esos eventos ya pasaron y solo se recogen, etcétera, etcétera. Aunque se intente hacer eso, hermano, o sea, la revelación de la semana 70 no es humana, pero realmente hay gente que intenta hacer esta refutación, por increíble que parezca. Amén. Y para terminar esta parte de los 7 puntos de la importancia de esta profecía, amén, vamos a terminar con esta parte de la que estimula una mayor expectativa sobre el inminente retorno de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí, a los que estamos acostumbrados a hablar del arrebatamiento para el inminente retorno de Cristo, que no hay otra profecía más que se tenga que cumplir, sino que el arrebatamiento es inminente. Pero en este contexto, lo que estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Entonces, por eso a veces hay esa confusión, hermanos, porque nosotros estamos aquí en el contexto de la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Entonces, en ese contexto, vemos que los judíos han regresado a su tierra. ¿Cuánto tiempo pasó desde la destrucción en el año 70, hermano? A 1948, ¿cuánto tiempo pasaron? 1900 años, desde la dispersión de la diáspora, y ahora están de regreso. ¿Cuáles son sus expectativas de ellos en la actualidad, en este éxodo que se ha dado y que han regresado, aunque no todos han regresado? Pero, ¿qué es la expectativa de ellos ahora en la actualidad? De aquellos que son judíos ortodoxos o del judaísmo en sí, que enseña el judaísmo en la actualidad, de la venida del Mesías, de una era escatológica mesiánica.
de qué va a ocurrir con las naciones, qué va a ocurrir como ellos como pueblo. Amén. En ese sentido, a lo mejor podemos tener coincidencias nosotros como cristianos que interpretamos la semana 70 de Daniel a la luz del Nuevo Testamento y a la luz del Antiguo Testamento, pero sí va a haber ciertas coincidencias, hermano. Amén. Pero si vemos todo este escenario desde la perspectiva del pueblo de Daniel, la ciudad de Daniel y el restablecimiento de Israel, entonces vemos si había una brecha o no había una brecha, y eso vamos a ver más adelante. Entonces por eso vemos esta cronología, hermano, esta serie de eventos, y vemos hoy día que estamos más cerca de lo que creemos, de lo que pensamos, tomando en cuenta la restauración de Israel. Y que pensamos que viene el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Entonces, en ese sentido, si la profecía es para el pueblo de Daniel, la ciudad de Daniel, entonces sí, realmente tiene sentido y encaja. Amén. Amén. Y vamos a ver ahora un aspecto que tiene que ver dentro del campo cristiano, de las escuelas de interpretación, una parte que queremos mencionar brevemente, y después vamos a ampliar, también se puede ampliar más. Y esto es de manera no detallada. Amén. La interpretación de Daniel 9, 24, 27, cristológica o no cristológica, esa es la cuestión. Y cómo interpretamos desde el punto de vista de la iglesia, de los que somos cristianos, cómo interpretamos cuáles son algunas de las formas que se interpreta esta profecía. Entonces vamos a ver brevemente esta parte. Amén. Y vamos a ver entonces interpretaciones sobre Daniel 9, 24, 27. Dar un breve repaso, amén. Un evento cristológico o no cristológico. En la diapositiva anterior dijimos una interpretación cristológica. En este caso del evento en sí es cristológico o no cristológico. La diferencia entre los puntos de vista cristológicos y los no cristológicos. Vamos a ver estos 7 puntos, no vamos a tardarnos mucho en esos puntos porque se necesitaría entrar a mucho detalle, pero vamos a ir viendo brevemente, amén. La diferencia entre los puntos de vista cristológicos y los no cristológicos, la interpretación no cristológica conocida como interpretación liberal, vamos a ver un poquito de eso. La interpretación cristológica se divide en 2 grupos, los periodos en la perspectiva futurista, o sea, vamos a ver esta parte aquí, estos puntos, el príncipe que ha de venir, ¿qué significa eso? Y vamos a ir terminando con errores de la interpretación liberal y luego la interpretación no cristológica, que también abarca un poco la parte de algunos que sí son interpretaciones cristológicas. Importancia de la profecía desde una perspectiva futurista. Amén. Amén. Y volvemos a citar la parte de la profecía, gloria sea al Señor, para poder siempre ir recalcando algunos de los aspectos dentro de la profecía. En este caso vamos a leer el 25, el 26. Amén. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, de las diferentes escuelas cristológicas, no cristológicas, un evento cristológico o no cristológico, pues tiene que ver cómo interpretamos las 7 semanas y las 72 semanas, el mismo Mesías príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir. O sea, aquí es donde viene la divergencia y donde digamos, que no hay un acuerdo general entre todas las escuelas, pues lógicamente no hay diferentes interpretaciones. Entonces, en estos puntos clave es donde viene, digamos, la diferente interpretación, los diferentes tipos de interpretación que vamos a ir viendo un poco en la siguiente diapositiva. Y dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la semana 70. Esto es lo que tenemos que ver con detalle. Amén.
A la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí es donde viene, eh, digamos, las diferencias de la interpretación con respecto a esta semana. El pacto, la mitad de la semana. ¿Quién es el que ha de venir? Entonces vamos a ir viendo esto en la siguiente diapositiva. Amén. Amén. Y estamos aquí en esta siguiente diapositiva donde vamos a ir viendo estos campos y diferentes interpretaciones sobre las escuelas de interpretación proféticas, escatológicas y que tienen que ver con la semana 70 de Daniel, cómo se interpreta la semana 70 de Daniel. En los 4 versículos finales de Daniel 9 se contiene una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, aunque se ha propuesto muchas interpretaciones divergentes en la explicación de esta profecía. Primero se puede dividir en 2 divisiones principales, a saber, los puntos de vista cristológicos y los no cristológicos. Esto lo tomamos del comentario de Daniel del doctor John Walger, que él se dedicó a estudiar estas partes de las diferentes interpretaciones que existen sobre la semana 70 de Daniel. Entonces, podemos decir que hay 2 puntos para mencionar aquí. Se pueden dividir en 2 divisiones principales: puntos cristológicos y no cristológicos. El enfoque no cristológico, el campo no cristológico, encuentra el cumplimiento de la profecía de Daniel en eventos antes o después de Cristo. Es un poco complicado, hermano. Yo estaba estudiando estos puntos que vienen citados en el comentario del Dr. Walger sobre Daniel. Esta es la parte de la interpretación liberal, pero a veces se solapa un poco con interpretaciones amileniales. Entonces es un poco complicado ahí ver eso, porque a veces depende también del comentarista que uno esté leyendo. Algún comentario de Daniel, alguna enseñanza de Daniel, etc. Entonces, a veces también es el punto de vista particular de cierto autor. Pero ahorita vamos a ver un poco más de esto. Entonces, esa parte no cristológica va a tratar de ver los eventos de la profecía de Daniel antes del Señor Jesucristo, o después, en el sentido de la destrucción del año 70, de la destrucción de Jerusalén. Amén. Por su parte, el enfoque cristológico, el campo cristológico interpreta las primeras 79 semanas de Daniel como culminando en Cristo. O sea, aquí no sé si pueden ver, esto lo vamos a ver más adelante también, más a detalle, para que nos pueda aclarar un poco más. No sé si puede ver la diferencia, pero como les repito, nosotros después vamos a dar el material en PDF para que los hermanos lo tengan, aquellos que lo soliciten, por medio del mensaje, por medio del chat, para que nosotros podamos compartir con ustedes el material y puedan volver a revisarlo. Si algo no les ha quedado claro, puedan volver a revisarlo por ustedes mismos, y siempre estaremos dispuestos a comentar con ustedes cada uno de estos puntos, cada una de estas partes, para que se nos vaya quedando más claro. ¿eh? Aunque en las siguientes enseñanzas nos va a ir quedando todavía más claro. Pero el campo cristológico interpreta las primeras 79 semanas de Daniel como culminando en Cristo. Entonces la semana 70 ya no tiene que ver con Cristo. ¿Amén? Eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Y vamos a ver la interpretación no cristológica, también conocida como interpretación liberal. En el sentido de que pues no intenta recoger las profecías de una forma gramatical histórica, ni va a tratar de ver un cumplimiento de ninguna forma. Amén. En Cristo ni en el futuro. Y esto tiene que ver que el grupo no cristológico intenta encontrar el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel en eventos que condujeron a la persecución de Antíoco Epífanes. Entonces, toda esta interpretación se va a ubicar todos los eventos de Daniel 9, 24 y 27 en los eventos que ocurrieron con Antíoco Epífanes. Y tenemos autores conocidos que otros días podemos mencionar para no alargarnos, que tienen esta interpretación.
Este enfoque no toma las escrituras como profecía literal, mientras que el punto de vista cristológico sí lo hace. Esta es la diferencia. Para este grupo de intérpretes no es literal la profecía. Aunque tiene que ver, o sea, la profecía de la semana 70 de Daniel, para ellos ya se cumplió. Por lo tanto, no pueden ver hacia adelante, ni mucho menos algún tipo de cumplimiento literal. La interpretación liberal o el punto de vista no cristológico no cree que Daniel 9, 24, 27 sea una profecía del Mesías. Amén. Por increíble que parezca, pero así la colocan ellos. Y hay una explicación para todo esto, ¿no? Ellos dan la explicación por qué creen que se cumplió todo con Antíoco Epífanes, por qué no se cumple en Cristo, por qué no tiene nada que ver con Cristo, por qué no es literal. Eso lo vamos a ver más adelante. Amén, y seguimos adelante. Entonces ahora vamos a ver la interpretación cristológica, la cual se divide en dos grupos. Ambos enfoques ven las primeras 79 semanas como literales y aceptan Daniel 9, 25 y 26 como una profecía del Mesías. Sin embargo, difieren con respecto a la semana 70. Ahí está el punto. Coincidimos que se refiere al Cristo, se refiere al Señor, a la primera venida del Mesías, al Mesías príncipe. Pero la milenial preterista considera que la semana 70 ya se cumplió. En la historia, pues, creen ellos que se cumplió inmediatamente después de la semana 69. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que cuando dice Él hará un pacto firme, cuando dice aquí Él hará un pacto firme, se queda más claro en la traducción de la Biblia de las Américas o cualquier otra traducción diferente a la Reina Valera, porque en la Reina Valera no queda tan claro en esta parte de Él hará un pacto firme. Y en inglés también es más parecido así, por eso es que en inglés hay mucho debate en este punto, en esta frase, Él o en Él hará. Y en la milenial preterista va a indicar que esa parte se refiere al Mesías o a Cristo y no se refiere al anticristo. Entonces, por increíble que parezca, así ellos la interpretan. E intentarán poner a los acontecimientos digamos, en la parte de los eventos de la vida del Señor Jesucristo, que lo llevan a su muerte y resurrección, y después a los acontecimientos en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, ellos así lo ven. Después podemos desglosar eso más a detalle. La otra parte de la interpretación cristológica, a diferencia de la no cristológica, que es la interpretación liberal, que lo pone todo antes de la venida del Mesías, a comparación de aquella. En esta interpretación cristológica vemos estos dos puntos. Entonces, la dispensacional premilenial, coincidimos hasta la semana 69, pero diferimos en la 70 con la milenial y el preterista, porque en lugar de lo que ellos dicen, nosotros decimos y vamos a afirmar cuando dice que Él hará un pacto firme en Daniel 9:27, es una referencia al anticristo y no al Mesías. Entonces, por eso es que muchas veces cuando vemos que hablamos de la tribulación, hablamos del día del Señor, del anticristo y de esto que viene en el futuro, pues aquí radica, hermano, la diferencia. Desde aquí comienza la diferencia con respecto a la semana 70 de Daniel, como la interpretamos, estos campos cristológicos. Amén. Amén. Y para ir terminando, ya vamos terminando, hermano. Vimos toda esta parte. Es una introducción a todo lo que hemos visto hasta ahora, hermano. No hemos podido entrar en detalles porque si no el tiempo se alargaría en un solo video, en una sola enseñanza. Pero para ir terminando, hermano, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a comprender por qué nosotros vemos la importancia de las 70 semanas de Daniel desde una perspectiva futurista. Porque es lo que nos lleva a ver una perspectiva futurista. Por si todavía no le ha quedado claro, esperamos que le vaya quedando claro en esta parte final, para que después todo lo que vayamos viendo considere esta perspectiva, la cual nosotros tenemos para la interpretación no solamente de las 70 semanas de Daniel, sino prácticamente de toda la profecía y de toda la Biblia en general. Amén. Creo que todas las escuelas de interpretación usan el mismo método gramatical histórico, o sea, en la narrativa de la palabra del Señor, de los mismos evangelios, el libro de los Hechos, etc. Interpretamos cosas literalmente, pero el problema viene ahorita como vimos en la semana 70. O sea, ahí uno dice la escuela que no cree igual exactamente como nosotros, que no es futurista, gramatical, histórica. En realidad sí lo son hasta cierto sentido,
Pero de alguna forma viene esta divergencia cuando llega, por ejemplo, a la parte profética que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con el pueblo de Daniel, con la semana 70, con la expectativa de restauración de Israel. Ahí cambia, ahí es donde cambia totalmente y empiezan a reinterpretar el texto de una forma distinta. Entonces por eso es que no hay esa consistencia. Y si decimos que no hay esa consistencia, entonces por eso nosotros creemos que algo pues nos está indicando que no está correcto, no hay una congruencia. Y nosotros vamos a tratar de manejar una congruencia desde principio a fin. Entonces, ¿cuál es una manera para llevar esa consistencia en toda la interpretación profética? Pues una manera literal, gramatical, histórica, que lo repetimos, pero establece el método literal de interpretación de la profecía. No la vamos a alegorizar. La semana 70 no la vamos a alegorizar, ni cualquier otra porción de las escrituras, y mucho menos cuando se refiere a Israel, en el sentido de que, así como lo dice, vamos a ver la confirmación en el Nuevo Testamento. Amén. O sea, no vamos a dejar que el Nuevo Testamento reinterpreta lo que dice el Antiguo Testamento, sino que vamos a ver una armonización y una proyección de lo que el Antiguo Testamento viene profetizando a su cumplimiento en el Nuevo Testamento y en el milenio y en la consumación de los tiempos. Amén. O sea, esta interpretación literal nos va a ir llevando. Cuando hablamos literal no quiere decir que no conocemos o no sabemos de los géneros literarios, de las figuras del lenguaje, del simbolismo, etcétera, etcétera. O sea, pero el contexto te va a dar la guianza para poder interpretar exactamente esa parte. Amén. De todas formas, detrás de un simbolismo, dentro de la palabra del Señor siempre hay una realidad espiritual. ¿No? Siempre apunta a una realidad espiritual, a una realidad que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor en cuestión de lo que es el plan de salvación. ¿No? O sea, no va, aunque haya simbolismos, hermano, figuras de lenguaje, alegorías, metáforas, parábolas, al final de cuentas el plan de Dios no va a cambiar, se va a ir llevando a cabo tal como Él está profetizado, y donde las partes son claras, esas nos ayudan a interpretar las que no son tan claras. Amén. Entonces la otra parte es cronológica, la cronología. Con respecto a la semana 70 de Daniel, tenemos una clave cronológica indispensable para todas las profecías en el Nuevo Testamento. O sea, por eso es que hacemos la unión de Mateo 24, como ya vimos, Primera de Tesalonicenses 2, Apocalipsis del capítulo 6 al 19 en adelante, o sea, del capítulo 6 en adelante hasta el 19, o al 18 mejor dicho, podemos ver unir toda esa cronología, hermano. O sea, no es tan complicado como pareciera, hermano. Para algunos lo intentan hacer más complicado de lo que realmente es. Amén. Evidencial. Tiene un enorme valor evidencial como testigo de la verdad de la Escritura. O sea, si mantenemos esta uniformidad desde que comenzamos a interpretar la profecía, y no solamente la semana 70 de Daniel, sino la profecía en general, pero específicamente la semana 70 de Daniel, y llevamos esa cronología, nos va a dar una evidencia de un enorme valor, hermano, de toda la verdad escritural. O sea, eso nos va, como hablamos de la soberanía de Dios, de la inerrancia de la palabra. O sea, eso hasta nos va a aumentar la fe, hermano, en la palabra del Señor. Porque va a ser evidente, hermano, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Tiene mucho valor. Y sostiene, vamos a ver la otra parte, sostiene el punto de vista de que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Esta también es una gran divergencia con los otros puntos de vista de interpretación, porque nosotros vamos a decir que la iglesia comienza en Pentecostés, que en el Antiguo Testamento podemos decir si había sombras, había tipos en Israel con respecto a la iglesia, al Nuevo Testamento, pero como tal no hay una evidencia clara de que la iglesia esté en el Antiguo Testamento como tal, sino que lo vemos como un misterio que se manifiesta ya en el Nuevo Testamento y a partir del ministerio de los apóstoles, a partir de Pentecostés. ¿Amén? Entonces, esos son puntos importantes. O sea, ahí vamos viendo ya, hermano, las divergencias que tenemos con las otras interpretaciones, pero espero que estas herramientas le puedan ayudar, y estas herramientas también podemos ir viendo más adelante, más a detalle también, o en otras oportunidades, esta herramienta, esta forma de interpretar, cómo nos puede ayudar para
mantener una consistencia y una cronología, una congruencia, una prudencia y una uniformidad en la interpretación escatológica. Amén. Amén. Y aquí vamos en esta presentación aquí, un panorama general, hermano. No vamos a verlo detalladamente, pero ahí queda a la vista y también, como les repito, va a ser compartido para que lo puedan tener y ustedes siempre revisar en sus estudios, amén, que sigan haciendo acerca de la profecía en general, los periodos en la interpretación futurista, amén. Y aquí vemos cada uno de los puntos, amén, del decreto, las 70 semanas, las 7 semanas, 49 años, las 69 semanas, 433 años, las 62 semanas, 434 años. Aquí vemos el tiempo indefinido o la brecha. Aquí son destruidos las semanas 70, Mesías príncipe, aquí el pacto con del anticristo con Israel, o sea, en esta brecha. Regreso del Mesías para establecer el reino, después en la semana 70, después de la semana 70, o sea, por eso está esta brecha. Después vemos que no todo se cumplió aquí, en esta parte. Se quita la vida al Mesías príncipe, sí, pero como vimos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, pues tenemos estos puntos de diferencia, que algunos creen que ya se cumplió aquí, que la semana 70 se cumple aquí, y van a tratar de involucrar asuntos que tienen que ver con el ministerio del Señor Jesucristo para dar todo por cumplido aquí, y luego con la destrucción de Jerusalén. Y aquí se cierra para ellos, ya, pero ellos solo esperarán la segunda venida del Mesías, pero nosotros vamos a ver esta parte, esta brecha, y los 3 años y medio de la tribulación, y la abominación desoladora, la gran tribulación. Esto lo vamos a ver, como repito, en las siguientes clases de enseñanzas, vamos a ver más detallado, amén. Pero esta gráfica va a quedar disponible para ustedes, aquellos que pidan el material, que les interese obtener el material, se los vamos a dar, amén, gloria sea al Señor, y nos van a pedir ahí en los comentarios, a mostrar, mejor dicho, su interés en los comentarios. Si tienen interés de conseguir el material, pues ahí en los comentarios nos lo deja saber, amén. Amén, y ya vamos cerca de terminar, hermano. Ahora vamos a ver brevemente esta gráfica, el príncipe que ha de venir, amén. Como vimos la interpretación liberal, que todo lo coloca en Antíoco Epífanes, en cierto sentido, pues sí hay una profecía que tiene que ver con él, pero no la semana 70 de Daniel en sí. Amén, porque eso fue antes. Ahora los que lo colocan en el año 70 con Tito, pues de alguna forma sí, a lo mejor puede tener alguna conexión histórica, pero o alguna forma en forma de sombra o tipo, pero no, si lo podemos decir de esa manera, pero realmente no es como se cumple la profecía, tal cual está escrita, sino hasta que venga el anticristo. Entonces es una panorámica de la proyección de los eventos de Daniel en general de los eventos del libro de Daniel, en especial la semana 70 de Daniel, pero en su culminación exactamente con el anticristo. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Amén. Y de ya forma general vamos a ver algunos errores comunes sobre la interpretación de la profecía de las 70 semanas desde el punto de vista premilenial y dispensacional. Amén. Ese es nuestro punto de vista. Vamos a ver algunos errores que nosotros creemos que es importante mencionar sobre la interpretación de las 70 semanas de Daniel, que estamos viendo ya un poquito ahí en lo cristológico, no cristológico, la interpretación liberal, pero vamos a ver de forma general. Amén. Amén. ¿Cuáles son esos errores que nosotros creemos desde la perspectiva premilenial, dispensacionalista? Son, por ejemplo, que se dice son consecutivas. La semana 70 es consecutiva, la semana 69 ya se cumplió lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Amén? Entonces creemos que ese es un error que incluye a la iglesia. La semana 70 es el tiempo actual, o sea, como por decir que ya no tiene nada que ver con Israel, sino que ya se cumplió en Cristo, solamente no hay brecha, sino que es la era actual. Creemos que es un error. Fechas inexactas, forzar fechas para ajustarlas a la interpretación, eso se ve mucho en la escuela liberal que acabamos de ver, también se ve en parte también en la perspectiva milenial y en parte también en la perspectiva preterista, en diferentes autores se trata de poner fechas, pero no concuerdan y lo tratan de ajustar, aunque no ajustan, le ponen más años, le quitan años. Entonces a la semana 70 de Daniel no podemos sumarle más años de lo que realmente dice la profecía ni restarle. Sin embargo, hay intérpretes, comentaristas que así lo hacen.
Amén. Y aquí el cálculo de los periodos, o sea, confundir los decretos desde que se da la orden de restaurar Jerusalén a la aparición del Mesías príncipe de la semana 70, que estamos hablando de Daniel, o sea, todo eso produce error. Si hay un cálculo, algún error en el cálculo, entonces conduce a realmente una mala interpretación. Es lo que venimos viendo, amén. Entonces, confundir los decretos, las fechas, los eventos, es totalmente un error. El inicio de la semana 70, poner fecha, sea en el pasado o en el futuro, cuando inició. Nosotros decimos que en esa brecha todavía no se ha cumplido, sino que hay una expectativa de cumplimiento en el futuro, pero hay, sin embargo, en las escuelas de interpretación hay unos que sí son capaces de ponerle una fecha a cuando inicia la semana 70. Eso lo vamos a ver más adelante también. Por increíble que parezca, ponen fecha cuando es que ocurrió los eventos de la semana 70. Confundir al Mesías que acabamos de ver, a confundir al Mesías. El Mesías príncipe es Cristo, distinto del príncipe que ha de venir. Amén. Y con esto vamos terminando esta parte de las interpretaciones erradas o equivocadas desde el punto de vista dispensacional, premilenial, literal, gramatical, histórico. Esto de colocar la muerte de Cristo a la mitad de la semana 70, ni siquiera al final de la semana 69. Entonces hay así ese tipo de interpretación, pero para nosotros creemos que es errado colocar la muerte de Cristo a la mitad de la semana 70. Para nosotros tiene que ver con el anticristo, como ya vimos. Pero esto tiene que ver con la interpretación alegórica, no literal, que lógicamente toda la interpretación que no es literal tiene que ver con la interpretación alegórica, aunque dentro de la interpretación alegórica haya diferentes tipos de grupos o diferentes tipos de escuelas, si se puede decir, amilenial, preterista, postmilenial, etcétera, que no son literales como nosotros, aunque ellos se solapan, o sea, cada quien va a dar su versión, pero no coincidimos, amén. No coincidimos y eso lo vamos a ver más a detalle en las próximas presentaciones, amén. Con esto terminamos la presentación de que hemos hecho hoy día aquí, de una manera general, panorámica, una manera introductoria del trasfondo de Daniel, la importancia de la profecía, amén, el marco profético y esta parte de divergencia de interpretaciones, amén. Esperamos poder servirles próximamente y poder hacer una presentación más detallada de algunos de los puntos en particular, especialmente de los versículos que nos llevan a la semana 70 de Daniel y a su cumplimiento futuro, amén. Así que gracias. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios y estaremos atentos para poder ayudarles si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, o si también no concuerdan con la presentación. Estamos abiertos, gracias al Señor, no decimos que tenemos toda la verdad. Esto es nuestra postura, nuestro punto de vista de la interpretación, y no particular de nosotros, sino de la escuela dispensacional premilenial. Amén. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.